Doy la bienvenida a Luis Villamarín, experto en seguridad geopolítica, estudios de Medio Oriente, que nos acompaña. Bienvenido, señor Villamarín, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ana María, muy amable. Señor Villamarín, una guerra o una invasión que la tenían programada durara pocas semanas, vaya 3 años, ha ido mutando, ha ido cambiando y como veíamos en la nota, es una guerra donde se está utilizando mucha tecnología, sobre todo por parte de Ucrania, para hacer un contrapeso a la fuerza y a las tropas rusas. Pero ahora sin este gran aliado que es Estados Unidos, quien es principalmente quien financiaba esto, ¿cómo se puede mantener esta guerra? Es un reto grande para Europa. La reunión de Macron y de Trump hoy terminó más en un distanciamiento porque cada uno mantuvo su posición frente a lo que debe ser la actividad en Ucrania. Por lo tanto, para la OTAN, que es la que está directamente vinculada, le surge el reto de pensar ya en una Eurotan y además en incrementar la investigación científica, tecnológica y la inversión en desarrollo tanto para su propia defensa como la de Ucrania, ya que en ese sentido sí coinciden con el señor Zelensky, que si se cae Ucrania, inmediatamente se pierde el puesto avanzado de combate que tendría Rusia Europa para su defensa frente a Rusia. Y ahí le pregunto, señor Villamarín, pues, ¿qué ha hecho que Ucrania pueda resistir en este momento estos ataques y ahora cómo va a poder resistir el tener este gran aliado? Ahora ya no es su gran aliado, es aliado de quien está invadiéndolo, de quien está atacándolo. Lo ha resistido porque primero la moral del pueblo ucraniano es digna de admirar, es un ejemplo de patriotismo sin par en la última época de la humanidad. En segunda medida porque ha desarrollado su propia tecnología. Lo veíamos en la nota que ha construido 1000 o más equipos de drones y artefactos tecnológicos para combatir. Y lo ha combatido porque ha tenido el apoyo de Estados Unidos y de Europa. Es que en síntesis se suma el apoyo de Europa, es un poco mayor que el que le ha dado Estados Unidos, pero desde luego la prontitud y la capacidad de las armas estadounidenses es muy importante y sí la va a afectar, pero el reto es para Europa no bajar la guardia. Y ahí le pregunto, señor Villamarín, pues hablamos del tema de armamento, de financiación, pero si nosotros nos remontamos hace 3 años, veíamos el éxodo, veníamos cómo los ucranianos salían de su país. ¿Qué pasa con el tema humanitario? Los ucranianos volvieron a su país, se hablaba previo a la llegada de Trump de un plan ya de reconstrucción de Ucrania, es un país que queda devastado, pero por otro lado también hay una serie de negocios que se han empezado a hablar en estos últimos días sobre los minerales a los que Estados Unidos quisiera llegar o quisiera adquirir como una parte de pago por el armamento utilizado, ¿no? Claro, y todo eso es posible, Ana María, porque al fin y al cabo las guerras terminan siempre con negociaciones, pero que convengan a las dos partes para que no termine incentivando una nueva guerra. Pero el problema aquí es que el señor Trump, en medio de su arbitrariedad, pretende solucionar todo haciendo lo que él dice, por ejemplo, reunirse a negociar con Rusia sin contar con el punto de vista de Ucrania y de Europa, pues es una soberana insensatez. Y seguir insistiendo de que eso va a funcionar de esa manera, pues es abrirle un boquete a Rusia para que siga agrediendo a Ucrania y a China para que pueda invadir a Taiwán y generar un conflicto mayor. Si la Casa Blanca no cambia esta actitud del señor Trump, podrían venir situaciones impredecibles para el mundo en temas de seguridad. Síntesis, las conversaciones son muy necesarias y todo lo que se trate de buscar la paz, desde luego necesario, pero sin desconocer que todos los actores tienen intereses y que hay que buscar puntos de encuentro, no imposiciones como piensa el señor Trump. Ahora, cuando estamos hablando de las estrategias y cuando usted habla de los intereses, llama la atención que el presidente Donald Trump hable de que en Ucrania no hay una democracia, que no ha habido unas elecciones y un poco Ucrania se respalda en que su constitución dice que mientras estén en la situación como en la que se encuentran no se puede llamar unas elecciones, pero sí negocia con un Vladimir Putin o sí negocia y acepta a un Nicolás Maduro. Y es que la doble moral del señor Trump es increíble.
Él es una persona que está muy cuestionada porque ganó las elecciones a pesar de tener condenas e investigaciones gravísimas, a pesar de ser el responsable de haber promovido todo lo que sabemos del 6 de enero contra su propio país y en el Parlamento, que es lo más sagrado de la democracia americana. Entonces, él es una persona que no tiene autoridad moral, pero es su forma de ser con la que cree que va a manejar el mundo y tanto interna como externamente está generando tantos conflictos que podría llegar inclusive a no terminar el periodo, pero sí dejarle una situación de enredo muy grande al mundo. Ahora, señor Villamarín, en estos 3 años se puso en riesgo el sistema eléctrico, el tema de los combustibles de los cuales son dependientes la Unión Europea, pero también el tema alimentario del mundo entero, por el tema de los granos y el paso, un poco. Si bien no el resto de países hemos sentido directamente los impases de esta guerra, pues sí ha habido ciertos coletazos y quizás una de las situaciones también que ha cambiado desde hace 3 años, cuando hay un conflicto, los presidentes tienen un poco la obligación, y pongo entre comillas, de pronunciarse a quién le van o a quién están apoyando. Naturalmente que tienen que tomar partido porque en caso de que se desate una guerra mayor, ya no solamente que queda afectada Ucrania con la posibilidad de enviar granos al mundo, sino como usted lo nota, países del tercer mundo que son netamente dependientes de Ucrania. Pero también va a afectar el tema del petróleo y el tema de otras energías. Y va a afectar, por ejemplo, la tecnología que puede transferir Estados Unidos a países del tercer mundo, porque tendrá que reenfocar todos sus activos hacia la guerra y hacia superar el conflicto que se presente, ya que no podría entrar tarde como en las 2 guerras anteriores, sino que tendría que entrar muy desde el principio. Le afectaría a su situación diplomática y lo que es más complejo, Ana María, que Estados Unidos entraría en una crisis con otros países, ya que podría resurgir el terrorismo islámico en paralelo y el terrorismo comunista en muchas partes del mundo contra las embajadas, los funcionarios diplomáticos, los turistas estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en la banca, en el comercio, en la industria. Es decir, aquí el señor Trump tiene que replantear toda esta agresividad porque su lenguaje descalificador y agresivo, por ejemplo, diciéndole dictador a una persona que tiene un total respaldo del pueblo, no tanto como lo tiene él en Estados Unidos, y generando todos estos conflictos, no va a conducir a ninguna solución, sino de pronto a impulsar una guerra mayor y sería fatídico para la humanidad. Señor Villamarín, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Ana María, y muy atento siempre a sus invitaciones. Gracias, Luis Villamarín, experto en seguridad geopolítica y